Nuestro celebrante, el Padre Carlos Martínez, les voy a pedir por favor que apaguen sus teléfonos celulares para disponernos a celebrar la Sagrada Eucaristía. Hoy, al reunirnos en nombre de Dios, escuchamos el llamado de Jesús al arrepentimiento y también su invitación a los pescadores de Galilea para que lo sigan. Nosotros también seguimos a Jesús y hoy podría ser el día oportuno para reflexionar acerca de lo que significa seguirlo a Él. ¿Qué hemos de dejar atrás? ¿Qué nos pide Él hacer? ¿Y de qué nos tenemos que arrepentir? Pongámonos de pie para recibir a nuestro celebrante. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrid vuestra boca, cantad para Él y decidle que solo Él es fiel. Abrid vuestra boca, cantad para Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. Hoy sin coro, parece que las personas del coro se los comió la nieve. Vamos a entregar nuestras intenciones a Dios nuestro Señor de modo personal y a agradecerle su generosidad en nuestras vidas, todo lo que nuestro Señor nos ha concedido a lo largo de estos días. Vamos a encomendarnos a Él, a consagrarle también esta semana que iniciamos nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia, el amor y la paz de parte de Dios el Señor estén con todos ustedes. En el silencio del corazón reconozcamos nuestros pecados delante del Señor. Dejemos que Él nos ilumine con su gracia. Supliquemos nuestra conversión. Tú que has venido a sanar los corazones afligidos, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres el médico de los cuerpos y de las almas, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Dios eterno y todopoderoso,
Conduce nuestra vida por el camino de tus mandamientos, para que unidos a tu Hijo amado podamos producir frutos abundantes por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dispongámonos a escuchar la palabra de Dios. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. La luz y el gozo ocupan la primera estrofa de esta lectura. Escuchemos. Lectura del libro del profeta Isaías. En otro tiempo, el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí, pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se goza en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegra al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por los siglos, por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. San Pablo se queja de que hayan ocurrido divisiones en la iglesia de Corinto y hace un llamado a los cristianos para que tengan un solo sentir, ya que todos fueron salvados por la luz de Cristo. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los exhorto en nombre de nuestro Señor Jesucristo a que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloé, que hay discordia entre ustedes. Les digo esto porque cada uno de ustedes ha tomado partido diciendo: yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Pedro, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya.
Jesús predicaba la buena nueva del reino y sanaba todas las enfermedades de la gente. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando el pueblo de Nazaret se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. La primera lectura y el Evangelio coinciden en la descripción de un pueblo que camina en tinieblas. La primera lectura lo menciona de esa manera: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. El Evangelio ya le da nombre a ese pueblo: Galilea de los paganos. Para contextualizarnos un poquito, tendríamos que decir que Galilea es un territorio al norte de Palestina, es un territorio montañoso que tiene un gran valle, y en ese valle tiene muchas tierras fértiles en donde hay diferentes tipos de cultivos, y está rodeada por un mar que hace que la actividad continua también sea la pesca, junto con el hecho de cosechar muchísimos productos. Y de esa manera Jesús en ese contexto se mueve, vive y hace referencia en la vida pública de modo particular a las cosas habituales para que las personas capten el mensaje del reino de Dios de una manera sencilla. Comienza a comparar el reino de Dios con la semilla, con el árbol, con la medida de harina, con cosas que para ellos era muy cotidiano. Comienza a llamar a los discípulos diciéndoles que ellos pescan peces, pero que Él los quiere hacer pescadores de hombres. ¿Qué nos quiere decir el Evangelio del día de hoy haciendo alusión a Galilea como tierra de los paganos? Fundamentalmente nos quiere hacer caer en la cuenta de lo que significa vivir sin Dios, pero también la irrupción de Dios donde hay oscuridad y donde hay tinieblas. ¿Por qué Galilea era llamada tierra de paganos? Porque era un lugar donde habían llegado personas de otros lugares que no profesaban realmente la fe judía y que eran considerados como los ateos en territorio judío. Entonces eran calificados de esa manera: sirven
hacen culto, adoran otro tipo de dioses, no a Yahvé. Galilea es tierra de paganos, es un pueblo que vive en la oscuridad. Y el evangelio de hoy y la primera lectura nos muestran la elección de Dios. Y aquí recordamos aquellas palabras del evangelio donde el Señor dice que no he venido por los sanos, sino por los enfermos, que no he venido por los justos, sino por los pecadores. La opción de Dios es las tinieblas. Dios opta por las tinieblas, Dios opta por la oscuridad, Dios se decide por esa realidad donde aparentemente no hay esperanza, pero no porque Él sea tiniebla, porque Dios es luz. Opta por las tinieblas, busca las tinieblas, porque en ella y en esa oscuridad busca a sus hijos, busca a quienes quiere rescatar y busca a quienes quieren salvar. Por eso se dice, el pueblo que caminaba en tinieblas vio brillar una gran luz. Y ese pueblo que estaba en la oscuridad ha sido iluminado por Cristo. Allí es donde el Señor comienza a hablar, allí es donde el Señor comienza a predicar, y allí es donde de manera categórica dice lo que escuchábamos: conviértanse, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado, está cerca. Vamos a tratar de traer esta realidad a la vida nuestra. Nuestras vidas pueden tener muchas regiones de Galilea en nuestro interior. Galilea puede estar aquí metido. Nosotros podemos decir que somos católicos, decir que somos cristianos, decir que somos bautizados, pero es probable que haya paganismo aquí en el interior, en el corazón, en nuestra propia vida. Es posible que hayan maneras de pensar, de sentir, de hablar, de actuar que no sean conforme a lo que Dios quiere y a lo que Dios nos pide. Es probable que aquí esté metida la región de nuestros propios caprichos, en donde nosotros queremos ser nuestro propio Dios y queremos buscar nuestro propio parecer. ¿Por qué se camina en tinieblas? ¿Qué significa la oscuridad y qué significan las tinieblas sino la ausencia de Dios? Dios es luz, y donde no hay luz, hay oscuridad. En la vida del ser humano, en la familia, en la sociedad, donde Dios no está, hay oscuridad y hay tinieblas. Claro, podemos decir, pero es que Dios está en todas partes y está siempre. Sí, por supuesto, porque es omnipresente, es decir, está siempre y en todo lugar. Pero nosotros con nuestra libertad y nuestra voluntad le podemos dar la espalda. Y al darle la espalda a Él, comenzamos a vivir nosotros en tiniebla y en oscuridad. Vamos a hacer como un bosquejo de las realidades de oscuridad actual. Decía en la misa de 8:30 que podríamos pensar que esto del pecado y que esto de la oscuridad y que esto del darle la espalda a Dios es cuestión de regiones, es cuestión geográfica o es cuestión de tiempo. Y a veces nos podemos engañar con ese tipo de reflexiones. Podríamos decir, antes la gente era más santa. Podríamos decir, en tal parte la gente realmente le puede abrir más el corazón a Dios. Allá sí le pueden responder, aquí no. Pero resulta que abrirle el corazón a Dios no es cuestión ni de tiempo ni de geografía. Y les decía yo, el ser humano durante toda la historia, en los diferentes lugares del planeta, de las diferentes razas y culturas que sea, siempre es el mismo. Siempre es el mismo. Los conflictos, los problemas que tiene una persona en una nación desarrollada a una nación supuestamente tercermundista son realidades semejantes. Sí, hay cosas que tienen que ver con la realidad social, pobres y ricos, sí, pero la realidad del corazón, cuando no está Dios, el vacío, la soledad, la angustia, la depresión, eso es lo mismo. Y de aquí a la China y a cualquier lugar del mundo, el ser humano registra comportamientos semejantes, actitudes semejantes. Y todo ser humano, cualesquiera que sea, a espaldas de Dios, vive en la oscuridad. ¿Qué realidades de oscuridad podemos palpar nosotros en nuestra realidad actual? Pienso que muchas. Vamos a tratar como de asomarnos un poquito. Y lo vamos a hacer con una historia que estaba leyendo ayer. La historia de dos mujeres
lesbianas que estaban viviendo juntas. Y en esa lucha categórica por los derechos que nosotros vamos reclamando a diestra y siniestra, ustedes saben que este grupo, porque ya es un grupo, es una asociación mundial, exige derechos como el matrimonio y como la adopción y como tantas cosas. Y hay una serie de manipulaciones a la vida humana y a la dignidad humana, como el hecho del hombre pensar o querer crear nuevos seres humanos tomando la iniciativa de Dios a través de diferentes métodos científicos que pueden ser manipulados por personas y por industrias. El punto es que estas dos mujeres dicen: estamos viviendo juntas, tenemos una pareja bonita, lo único que nos falta es un hijo. Entonces pusieron un anuncio, y en ese anuncio dijeron que buscaban el donante de un esperma. Un señor por allá de la nada leyó el anuncio y dijo: yo quiero donar, pobrecitas. Y este hombre hizo su donación, y estas mujeres lo recibieron en la casa, y en la casa hicieron ese proceso de fecundación sin ir a un laboratorio. En la casa lo hicieron, y explicaban que las razones fundamentalmente eran económicas, que porque por cada intento les cobraban $3,000 y podían tener muchos intentos por hacerlo. La cosa es que en la casa se logra fecundar, una de ellas queda encinta y tiene un bebé. Después de que queda embarazada y tiene el bebé, la otra le dice: yo ya me aburrí, yo me voy, usted para la porra, adiós, hasta luego, y se fue y la dejó. Entonces la que se quedó con el bebé comenzó a pedirle ayuda al Estado, a decir: yo soy madre soltera, yo tengo un hijo y no tengo quien responda por él. Entonces la asesoraron y le dijeron: mire, como usted no se, su proceso de embarazo no fue en laboratorio, no hay una constancia médica, entonces la persona que le ha supuestamente ayudado a usted en ese proceso, esa persona le tiene que indemnizar y le tiene que pagar todo lo que tiene que ver con manutención del niño de por vida. Y entonces le hicieron saber a este señor que debía miles de dólares, y él dijo: a mí que me esculquen, yo no soy el papá de ese niño. Fíjese lo degradante de eso: yo no soy el papá de ese niño, yo solamente doné el esperma, pero yo no soy el papá, a mí no me lo pueden cobrar, no me lo pueden achacar. Un hombre casado. Y entonces ahí están en toda esa dinámica de la lucha y la pelea, que tiene que pagar, el otro dice que no y que no es el papá, y ella dice: pero es que no es solo mío. Fíjese qué realidades tan complejas y tan absurdas en las que un ser humano puede recaer. Y eso, lo peligroso de eso es que se puede hacer tan común, que se puede convertir en una práctica corriente. Y entonces nosotros vemos que el querer de Dios, por ejemplo, en la experiencia de la familia, quiere ser suplantado, porque dos hombres dicen que se quieren, o dos mujeres dicen que se quieren y que tienen derecho, y que eso es una familia, cuando son uniones realmente contra la naturaleza e infecundas. Si esa opción predominara, si fueran hombres con hombres y mujeres con mujeres, en poco tiempo la raza humana desaparecería. Ese tipo de realidades, realidades como el aborto, realidades como la eutanasia, realidades como la corrupción, realidades como la violencia, realidades como la guerra, ustedes se dan cuenta que la realidad, por ejemplo, de las armas es una realidad que ha tenido debates, muchísimos debates, porque algunos dicen: el ciudadano tiene derecho a estar armado, ¿no? Pero al mismo tiempo se están viendo una cantidad de actos violentos en diferentes lugares del mundo, concretamente de esta nación, que probablemente no hay cómo pararlos. Usted no sabe qué persona está desquiciada y va y compra un arma y comete una locura. ¿Y por qué no se dejan de vender armas y por qué no se desarma una población civil? Porque la venta de armas es un negocio bastante jugoso y bastante rentable. ¿Qué hay detrás de esa pelea y de esa lucha por el aborto, a favor del aborto? Dinero en abundancia, mucho dinero, sin importar cómo se degrada a la persona humana, el daño que se puede hacer a una persona realmente. Y en estos, ayer les decía en la reflexión, en la homilía, dos posturas que son contradictorias, pero que tienen una realidad aparentemente bondadosa.
el presidente de esta nación decía en alguna declaración que había un índice altísimo de abuso sexual hacia las mujeres en sus propias casas. Y él decía, eso se tiene que acabar y vamos a utilizar las leyes que sean necesarias para evitar que la mujer siga siendo vulnerada y agredida. Y vamos a implementar lo que sea necesario. Y dice, nosotros, el gobierno, estamos contigo, mujer. Yo estoy contigo, mujer. Y es una cosa conmovedora y seguramente muchas mujeres se sintieron respaldadas. Pero de otra parte, hace tan solo unos días, cuando se cumplen los 41 años de haber sido aprobada por la Corte Suprema la legalización del aborto en todo el país, sale el presidente diciendo que él apoya el aborto, que él apoya esa ley y que la mujer tiene derecho a progresar. Si una mujer queda embarazada sin desearlo, dice, tiene derecho a progresar, tiene derecho a interrumpir su embarazo y tiene derecho a continuar trabajando y estudiando para que pueda llegar a progresar, desconociendo los efectos que el aborto produce en una persona, en una mujer, y desconociendo todo lo que puede llegar a degradar su ser y el ser de las personas que rodean esa realidad. Y fíjense que aparentemente hay un acto heroico y bondadoso, pero también al lado hay un acto o una actitud degradante, completamente contraria a la dignidad del ser humano. ¿Hay sombras, hay tinieblas en nuestra sociedad y en el mundo? Sí. En estos días decían que, haciendo una estadística, un análisis, las 80 personas más ricas de todo el mundo tenían el dinero que tiene la mitad de la población mundial de escasos recursos, pobres. Es decir, la mitad de la población mundial, con las cositas poquitas que tienen, suman la fortuna que tienen las 80 personas más ricas del mundo. Un desbalance, una cosa, una desproporción alarmante, una injusticia absurda. Y entonces vivimos en un mundo en donde experimentamos las tinieblas y a veces nosotros somos testigos de eso y le ponemos más tiniebla a la cosa. Entonces a veces se nos convierte en una muletilla, por ejemplo, el hecho de decir, como todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. Y les contaba la historia de una muchachita adolescente que alguna vez me decía que tenía relaciones con su novio y que eso era normal. Y yo tratando de explicarle que se llamaba fornicación, que era pecado, y decía, pero ¿por qué es pecado si nos amamos? Además todo el mundo lo hace. Ella muy espontáneamente me lo decía, todo el mundo lo hace. Y a la oscuridad y a la tiniebla que hay en el mundo la podemos justificar con eso. Es que la mayoría, es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo piensa así, entonces yo también lo hago. Pero cuando nosotros confrontamos nuestra vida con la luz del Evangelio, nos encontramos con la verdad. Y esa verdad es la que dignifica nuestra vida. Y esa verdad es la que nos permite descubrir verdaderamente el sentido de la vida, el valor del ser humano, la razón de nuestra existencia. Es Cristo en el Evangelio el que ilumina mi propio ser. Es Él el que le da sentido a mi caminar y a mis pasos. Pero cuando yo camino a espaldas de la luz de Cristo y a la luz del Evangelio, pues mi vida se mueve en diferentes tópicos o realidades de oscuridad. Y puede que llegue un momento en el cual yo sienta que mi vida no va para ninguna parte, yo caiga en sentimientos de soledad, de angustia, de depresión, de vacío fuertes, y llegue a contemplar la idea de quitarme la vida o de acabar con la vida de otro, porque mi vida no tiene ningún sentido. Y puedo llegar a pensar, no merece, no vale la pena vivir. La vida es oscura, la vida es triste, la vida no tiene ningún sentido. Y eso se puede experimentar, repito, cuando la luz de Dios no está. Porque caminar en tinieblas es muy complicado. Si a nosotros nos apagan la luz en un cuarto y está lleno de obstáculos y nos dicen, corra a la puerta, nos vamos a hacer daño. Vamos a tropezar, vamos a caer y nos vamos a golpear. Muy complicado caminar sin luz. Pero si nos encienden la luz podemos ver los obstáculos. Y eso es lo que acontece con nosotros. Abrimos los ojos y pensamos que ya vemos. Pero hay unos ojos que hay que permitir que se abran y son los ojos de nuestra conciencia. La conciencia
que es el trono, el sagrario donde Dios está y donde Dios habla en nuestro interior. Y esa conciencia que se va educando y que se va formando en la escucha de la palabra de Dios, en la experiencia de la vida de oración, en la cercanía con Cristo. Esa conciencia, cuando comienza a ser iluminada, yo comienzo a tener claridad entre lo bueno y lo malo. Hay una cosa muy peligrosa que los últimos papas nos han venido advirtiendo: cuidado con el relativismo. El relativismo es el hecho de yo tener ideas propias y decir yo creo que es así y no me importa una verdad universal, no me importa la verdad del evangelio, no me importa lo que la iglesia dice. Y hay muchas personas que dicen ser católicos pero dicen yo no estoy de acuerdo con el papa, yo no estoy de acuerdo con la iglesia, yo ni estoy de acuerdo con la Biblia. A mí me parece que eso es un poco exagerado y se manipula y se trata de acomodar a los propios criterios. Ese relativismo moral hace que cada quien quiera vivir según sus propios principios, como que cada uno tenga su propia moral, y eso es muy complicado. Pongámoslo en el campo de un matrimonio. Supongamos que usted, señora, ha crecido con esos valores que provienen del evangelio, en donde usted entiende que el matrimonio es para toda la vida y que es un vínculo sagrado, que es santo, que es la bendición de Dios y la presencia de Dios en su hogar, y usted así lo cree. Y usted dice, mi fe y mi moral se sustenta en el evangelio, en mi religión, en mi fe cristiana. Pero su marido de repente dice, bueno, yo me casé con esta, pero pues el día que me aburra, me caso de nuevo. Y como no es sino hacer la separación legal, civil, pues, y como mis amigos se han casado 3 y 4 veces, pues si esta mujer al final me sale como medio chuequita, pues entonces aplico lo de cambio vieja de 30 por 2 de 15 y me consigo otra u otras, y el marido piensa distinto y asume valores distintos y realidades distintas y tiene su propia moral, a veces sustentada de todo el mundo lo hace, eso es normal. En esta realidad de esta pareja hay una persona que ha sustentado su vida en la verdad del evangelio y otro que no. Ese matrimonio se vuelve disfuncional y esta mujer comienza a orar, Señor, cámbiame a este hombre para que poco a poco esto ya no sea tan largo, y entonces comience a desaparecer hasta que ya no haya nada aquí, hasta que no me ponga más los cuernos, porque este hombre no se mueve por los valores del evangelio, sino que entiende su vida según sus propios criterios. Su Dios puede ser el placer. Tanta oscuridad y tanta tiniebla que hay en el mundo como para aportarle más. Y si hay algo a lo que nos quiere invitar el evangelio, lo proclamábamos en el Salmo, es que el Señor sea nuestra luz y nuestra salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas, dice el Salmo. El Señor es mi luz y mi salvación, yo no camino en tinieblas. Y no caminar en tinieblas requiere que nosotros nos acerquemos a Cristo y nos dejemos iluminar por Él. Cristo nos educa y nos forma a través de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Y cuando el Papa habla y cuando el obispo habla en comunión con toda la iglesia, hombre, nosotros tenemos que tener la suficiente sencillez y la suficiente fe para decir, creo, profeso mi fe, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en la iglesia. Porque si no, nos pasa como aquellos hijos, yo no sé si ustedes como papás han tenido la experiencia de tener hijos calaveras. Un hijo calavera es un hijo que quiere hacer lo que se le da, no lo que se le antoja. Entonces ese hijo, su papá y su mamá le advierten o le dicen algo y no le presta atención. Incluso puede haber un hijo o una hija que le dice a la mamá, ay, tú no sabes, al papá, tú no sabes, tú ya eres de otro tiempo, tú no creciste con las facilidades mías, yo hoy día tengo el mundo en las manos, me basta meterme al internet y ahí encuentro todo, tú me vas a enseñar a mí, pero es que lo que tú me explicas yo voy y lo busco en Google rapidito y lo entiendo más fácil allá después de todo lo que tú me dices. Tú ni siquiera sabes meter tu clave ahí para entrar a Facebook, tú no sabes qué es Facebook, papá. Tú desconoces eso. ¿Cuánto navegas, mamá?
Tú no has aprendido a navegar. Es que tú eres de otra generación, por eso tú no me entiendes y tú te quedaste atrás. Tú en realidad no sabes, o de pronto no le dice eso, pero en el interior dice, se queda mirando a la mamá y dice, pobrecita. Si ella supiera que eso que me explicó ella lo tengo en información y mucho más, le puedo enseñar a mi mamá, le puedo enseñar a mi papá. Ojo, porque no es lo mismo información que formación. ¿Se puede obtener mucha información? Sí, pero la formación es cosa distinta. Y un papá y una mamá tienen toda la potestad, toda la autoridad y toda la gracia que Dios les ha dado desde su vida y su experiencia para formar y educar a sus hijos. Si un hijo se resiste a esto porque quiere aprender a vivir solo y según sus propios criterios, pues ese hijo o esa hija van a meter la pata, van a cometer errores. Y el hecho de desoír esas palabras de esas personas que nos aman y que nos quieren cuidar, eso produce consecuencias en el tiempo y consecuencias serias. Pero cuando uno es cabezón, cuando uno cree que se las sabe todas, cuando uno cree que es muy sabio, cuando uno cree que sabe más que Dios, cuando uno cree que sabe más que la iglesia, entonces uno comienza a poner cosas en telas de juicio. Ay no, eso es como para... Yo quiero pensar a nivel personal y decidir a nivel personal cuál es mi moral, cómo tengo yo que vivir, qué es lo que tengo que hacer. Esa es la proclamación que el mundo hace todos los días, que muchos medios de comunicación a nosotros nos proponen. Hemos hecho como una pequeña descripción que nos lleva a entender, ¿hay tinieblas? Sí hay tinieblas. ¿Hay oscuridad? Sí hay oscuridad. ¿Hay realidades políticas, sociales, económicas, realidades de educación, estructuras sociales contrarias a Dios? Sí. ¿Que promueven valores distintos al Evangelio? Sí, muchísimo. Y nosotros estamos allí. Y el Señor dice, bueno, Jesús dice cuando ora por sus discípulos antes de morir, Señor, no te pido que los saques del mundo, no se trata de eso. Te pido que los preserves del maligno. Nosotros somos bautizados y como bautizados estamos llamados a ser luz y sal del mundo. Y en esas realidades donde hay tiniebla, nosotros estamos llamados a iluminar con nuestras vidas de fe, con nuestra esperanza puesta en Dios y con nuestras vidas iluminadas con los valores, los fundamentos que nos ha dado el Señor Jesucristo en el Evangelio. Pero eso requiere hacer todo un camino. Y me atrevo a decirles una cosa: no basta solo con la misa del domingo. No basta. No basta. Bendito sea Dios, ustedes dicen, bueno, yo ya estoy en la misa del domingo, ya estoy haciendo la voluntad de Dios. Bueno, sí, está muy bien, pero uno se pone a pensar, ¿esto es suficiente la experiencia? Sí, venimos, escuchamos la palabra de Dios, recibimos la Eucaristía, pero ¿no nos hará falta formarnos, leer, profundizar en nuestra fe? ¿Cuántos papás de repente se acerca a su hijo y le pregunta algo y no tengo ni idea? No sé, que le explique su maestro, o díganle en catecismo que le explique a las catequistas, pero nos desentendemos. Para mí, las dudas, las cosas que yo no capto, que no entiendo en la fe y que hacen que a veces mi fe se convierta en una cosa mecánica, yo necesito aclararlas. Y esa búsqueda de profundizar en mi fe me va dando también a mí respuestas. Yo necesito profundizar en mi vida de oración, aprender a orar. A veces hay personas que en medio de un grupo asisten o se murió alguien y bueno, usted, ¿por qué no rezamos el rosario? ¿El qué? ¿Qué es eso? El rosario. ¿Rosario? ¿Eso qué es? Pues lo de las pepitas. Ah, usted me está diciendo lo de la... ¿Cómo es que? No los frijolitos. Le dice, mire, lo de las pepitas, los frijolitos, no los... ¿Cómo le dicen en la mazorca en México? El elote, no el rosario. Es que son pepitas pero que se pasan así y va uno meditando la vida de Jesús a través del Ave María. Ah, yo nunca he hecho eso, yo no sé qué es el rosario. Oye, ¿y por qué usted no trae la Biblia y se lee algo del Nuevo Testamento? ¿El qué? El Nuevo Testamento, ¿qué es eso? Eso es una parte de la Biblia. Luego, ¿cuántas partes tiene la Biblia? No tengo ni idea. En la casa hay una desde que yo era chiquito, pero yo nunca he leído eso.
Oiga, ¿por qué usted no hace una oración aquí con esta familia que necesita, que está pasando un momento difícil? A mí me da mucha vergüenza porque yo no sé orar. Yo no sé hacer eso, yo no he orado, yo no sé cómo es. Y en cosas tan básicas y elementales de la fe, nosotros nos echamos para atrás. Y entonces llega un personaje a golpear la puerta: querido hermano, aquí le traigo la palabra de Dios, ¿Cómo sabe ese señor? ¿Cómo sabe esa señora? Ay, es que en la iglesia nosotros no nos enseñan eso. Y hay gente que se va de la iglesia católica y dice: es que aquí sí aprendí a conocer la palabra, es que aquí sí aprendí a amar a Dios, es que sí aquí aprendí a orar y a adorar al Señor. Hombre, y cuando la persona iba a la iglesia, llegaba a la iglesia, llegaba a la misa, bostezaba, se dormía, roncaba, miraba en celular, pegaba chicle debajo de la banca, no daba ni ofrenda y salía y se iba igual o peor. Y entonces esa persona dice: pero es que a mí nunca me explicaron eso, yo hubiera sabido eso. Hombre, nunca te acercaste de modo consciente a recibir al Señor, nunca conscientemente hiciste una búsqueda de Dios. Se pone uno a pensar, para uno hacer una profesión de una carrera, la que sea, ¿cuántos años y cuánto tiempo se requiere seguir profundizando? Toda la vida. Y hay personas que lo hacen por un interés económico: termino mi carrera, consigo un buen trabajo y gano buen dinero. Pero profundizar en la fe, alguien dirá: como eso no da dinero, entonces mejor invierto mi tiempo en otra cosa que sea más rentable. Pero invertir tiempo y espacio en profundizar la fe, en la oración, en conocer a Dios, eso produce frutos, oiga, frutos generacionales en el tiempo. Las generaciones venideras se lo agradecerán y lo bendecirán. En un mundo que camina en tinieblas, nosotros podemos caminar al mismo ritmo, como que para dónde va Vicente, para dónde va la gente, o podemos decir: no, ya basta, yo quiero vivir como un hijo de Dios, yo quiero vivir mi bautismo, yo quiero ser luz, porque sé que hay muchos que conmigo están en tiniebla. Quiero dejarme iluminar por Dios y quiero que Él ilumine a través de mi vida a otros que viven tristes, angustiados, depresivos. Pero el primero que tiene que dejarse iluminar soy yo. Esa es la propuesta que nos hace el Señor hoy en el Evangelio, en su palabra, y es una propuesta seria, necesaria y urgente. Es preciso dejarnos iluminar, pero eso no es cuestión de un momento. Por eso les decía, no basta con la misa del domingo. La experiencia parroquial, toda experiencia parroquial tiene grupos de oración, grupos de formación, grupos que sirven, personas que sirven en la iglesia, y a través de esos contactos, de esa cercanía, de esos momentos, la fe va creciendo y se va tomando conciencia. Qué necesario es abrirle el corazón a Dios y ponernos en camino y decir: bueno, no solamente quiero decir creo, quiero servir, quiero conocer, quiero profundizar en mi iglesia, quiero conocer y descubrir verdaderamente mi fe, y quiero comunicarla a mis hijos, a mi familia, a las personas que a mí me rodean. Dios necesita ese tipo de personas que escuchan la voz de Dios y, como los discípulos, lo siguen. Los llamó: vengan y los voy a hacer pescadores de hombres. Llegó donde ellos estaban. Esta es la síntesis. Llegó donde ellos estaban, en la oscuridad. Les dijo: conviértanse, que el reino de Dios está cerca. Y los llamó, les dijo: venga, los encontré ahí en la oscuridad, les digo que se conviertan y que me sigan, y los haré pescadores de hombres. Esa es la propuesta. Dios se acercó a nosotros en la oscuridad en la que nosotros vivimos o vivíamos, y acercándose nos dijo: el reino de Dios está cerca, es necesario que te conviertas, que cambies, que dejes de vivir así, y es necesario que me sigas, y yo te voy a hacer pescador de hombres. Yo voy a hacer a través de ti grandes obras. Muchos a través de ti me conocerán a mí, me amarán a mí y se salvarán. ¿No suena muy interesante ser pescador de hombres? ¿Cierto? Hay muchos cristianos cruzados de brazos. ¿Pescador de hombres? No, pesco mi cama tal vez. Y Dios nos llama a ser pescadores, a dejarnos iluminar, a cambiar de ruta, de manera de vivir, a seguirlo a Él y a hacer luz, a iluminar a nuestro paso con nuestra vida de fe y con nuestra vida cristiana. Pidámosle al Señor que nosotros no solamente escuchemos esto y nos quedemos
de pronto dándole vueltas un momento, sino que estas palabras tengan un efecto en el corazón, nos conmuevan y nos muevan a hacer la voluntad de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestra oración en esta Eucaristía. Todos respondemos, te lo pedimos, óyenos. Te lo pedimos, óyenos. Por nuestra Iglesia, para que proclamemos el llamado de Jesús al arrepentimiento, que con nuestra vida le mostremos al mundo lo que significa ser verdaderos discípulos. Oremos, te lo pedimos, óyenos. Por los gobernantes de nuestras naciones, estados y comunidades, para que Dios los bendiga, protege y guíe. Oremos. Por todos los que han escuchado el llamado de Jesús al ministerio religioso, para que tengan el apoyo de sus familias y seres queridos. Oremos. Te lo pedimos, óyenos. Por esta comunidad, para que muestre respeto por la santidad de la vida, apoyando a las mujeres embarazadas, cuidando a los moribundos y atendiendo a las personas con necesidades especiales. Oremos. Te lo pedimos, óyenos. Por nuestro párroco, Padre Carlos, para que Dios Todopoderoso lo acompañe, lo lleve y lo traiga con bien en su viaje a Colombia. Oremos. Por nuestras propias intenciones. Oremos. Te lo pedimos, óyenos. Señor, no permitas que vivamos en tinieblas, que nos acostumbremos a las tinieblas, que demos a la espalda a tu luz, que es verdad y vida. Danos la gracia, Señor, de abrir nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser a ti, para permitir, Señor, que tú llegues a nosotros, entres en nosotros y nos transformes. Esto te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Todos. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. Por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan.
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, con bondad los dones que te presentamos y santifícalos por medio de tu Espíritu, para que se nos conviertan en sacramento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, la gloria y honor. Santo es el Señor mi Dios, Digno de alabanza, a Él el poder, la gloria y honor. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo de él y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Te consagramos, Señor, en esta Eucaristía, la vida de cada uno de estos hijos tuyos, sus familias. Oramos por los niños, jóvenes, ancianos, por todos los hogares, Señor. Oramos por Teresa y Josefina y también por el cumpleaños de Maribel. Bendice, Señor, a estas hijas tuyas y concédeles la gracia de tu misericordia a través de este sacramento. Bendícenos a todos y concédenos la gracia, Señor, de caminar en la luz. Que tú seas, Señor, hoy y siempre nuestra luz y nuestra salvación. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, ofrezcamos este Padre nuestro, dándole gracias a Dios por su palabra que nos ilumina y que nos guía. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. líbranos de todos los males, Señor, líbranos de toda tiniebla y de toda oscuridad y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Con nosotros está Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de este banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, una palabra tuya pasará esa mano. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor, quien me sigue no camina en tinieblas.
has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Gracias, Señor, por esta Santa Eucaristía que nos permite celebrar, por la palabra, Señor, que hemos escuchado, que nos ilumina, por haberte podido recibir en tu cuerpo y en tu sangre. Gracias por amarnos, gracias por salvarnos, gracias, Señor, por darnos un horizonte, un sentido profundo en nuestra vida. Gracias por ser nuestro Padre y Padre bueno. Ayúdanos, Señor, a vivir como hijos tuyos, como hijos de la luz. Oremos. Te damos gracias, Señor, por habernos alimentado con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y te pedimos que este don tuyo
sea para nosotros fuente inagotable de vida por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense por favor, mientras realizan la colecta vamos a escuchar unos anuncios. Como ustedes saben, el sábado anterior, no ayer, sino ayer, hizo 8 días, se inició por propuesta de los obispos de este país los 9 días por la vida, 9 días en los que se nos pedía a todos los fieles católicos orar para que termine el aborto y las leyes que legislan o legitiman el aborto en esta nación. Esta semana se cumplieron 41 años, repito, de haberse instaurado esta ley y hace 8 días entonces se inició toda una campaña y todo un movimiento en Washington. Se celebró la Eucaristía, se hizo una vigilia, se hizo una peregrinación grandísima, hubo muchísimas personas y en los diferentes lugares, en las parroquias, nos estuvimos reuniendo en este caso a las 3 de la tarde para orar el Santo Rosario todos los días, pidiéndole a nuestro Señor esa gracia, que terminen esas leyes que favorecen el aborto y esas prácticas a favor del aborto. Entonces, estos días hemos estado reuniéndonos a las 3 de la tarde, hora muy significativa porque es la hora de la pasión del Señor. Y hoy es el último día, pero ya no nos vamos a reunir a orar el Santo Rosario, sino que vamos a tener una hora santa de 3 a 4 de la tarde para cerrar estos 9 días por la vida y para suplicarle a nuestro Señor esa gracia. Si ustedes no han podido asistir durante estos días, los invito a que participen de esta hora santa y en este momento vamos a orar a Dios nuestro Señor por todas las realidades que giran en torno a esta situación. Entonces hoy a las 3 de la tarde nos encontramos para estar delante del Señor y suplicarle al Señor esto que hemos mencionado. También el próximo 2 de febrero el obispo Monseñor Del celebrará la Santa Misa a las 10:30 de la mañana en la catedral en Gary, y esa misa será ofrecida por las vocaciones, pidiéndole a nuestro Señor vocaciones para nuestra diócesis y para la Iglesia Universal, vocaciones sacerdotales, vocaciones religiosas. Después de la misa de 10:30 van a tener una hora santa allí mismo en la catedral. La diócesis de Gary actualmente tiene como 8 o 9 seminaristas y nuestros sacerdotes en su gran mayoría son sacerdotes ya de edad avanzada. Muchos de ellos ya miran hacia el retiro por enfermedad, o algunos de ellos ya son bastante, tienen sus limitaciones. Entonces, si seguimos a este paso, en unos 10 años no va a haber los sacerdotes suficientes para cubrir las diferentes parroquias que hay. Y hoy día es complejo. Hoy día ustedes ya han visto que se han tenido que cerrar diferentes iglesias en diferentes sitios. Aquí en la arquidiócesis de Chicago no hay suficientes sacerdotes, y donde habían 5 o 6 parroquias, lo que se ha hecho es instaurar 1 o 2 con atención pastoral, y las personas de las demás parroquias vienen acá. Pero en el paso del tiempo la situación puede estar un poco más complicada. Dios sostiene a su iglesia, y lo que nos ha dicho el Señor en el Evangelio es que le roguemos al dueño de la mies, que es Él, que envíe trabajadores a su mies. En ese sentido nosotros somos responsables de orar por esa intención, de suplicar a Dios, y también ustedes como papás de educar a sus hijos cristianamente. En su familia puede haber un sacerdote y usted no se ha dado cuenta, o una religiosa y usted no se ha dado cuenta. Los sacerdotes y las religiosas salimos de familias cristianas, de familias creyentes. Otras, como la mía, de pronto no tanto, pero bueno, el Señor se vale para llamarnos. Pero normalmente de familias creyentes, cristianas, salen los sacerdotes, y en su hogar, en su casa, puede haber un ministro de Dios en potencia, chiquitico, o puede venir. Entonces es bueno vivir cristianamente para producir frutos cristianos y frutos que le agraden a Dios. Unámonos en la oración entonces también por esta intención. Próximo primer sábado de mes, que es el 1, ¿cierto? 1 de febrero vamos a tener encuentro de la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios en la parroquia Santa Margarita María a partir de las 8 de la mañana. Es abierto, ustedes pueden asistir, y no solo eso, pueden invitar a quienes quieran.
Vamos a estar allí a partir de las 8 de la mañana en este encuentro. Es un encuentro con Dios, es un momento de formación y de crecimiento en la fe y es un espacio de fraternidad para aprovecharlo. Momentos que Dios nos regala para crecer en la fe son momentos que hay que saber aprovechar. Tengo a mi lado a Yasmin y a Salvador. Ellos dos son los nuevos monaguillos estrella de la parroquia. Con ellos estamos iniciando, aún no saben muy bien, pero lo están haciendo bien. Con ellos estamos iniciando un proceso en el que queremos ir enriqueciendo nuestras celebraciones litúrgicas. Ustedes se han dado cuenta que hay misas en las cuales no hay monaguillos. Hoy ya entiendo yo que por motivos de alguna emergencia faltaron los ministros para distribuir la sangre de Cristo. No debe faltar eso en nuestras celebraciones y es necesario que cada vez más los fieles se involucren de manera directa en nuestras celebraciones. Yo estoy convocando a las personas que quieran ser lectores, que quieran ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, a los niños y a los jóvenes que quieran ser monaguillos, para que se vayan incorporando, hablen conmigo o con las secretarias en ese caso, y ellas me dan la información, para que ustedes se animen y comiencen a acercarse a Dios. ¿Por qué no servirle a Dios? El servicio a Dios crea mayor conciencia de fe y nuestras celebraciones se van a ver enriquecidas justamente por la participación cada vez más activa. Entonces, para los monaguillos, los niños que venían siendo monaguillos, que ahora son jóvenes, hay algunos que dicen que de pronto ya les da pena pararse aquí al frente porque lo ven las muchachas o los muchachos, yo qué sé, o algunos simplemente quieren pasar a otra etapa y pasar al grupo de jóvenes, lo que sea, pero vamos a llamar a estos jóvenes para preguntarles: ¿tú quieres continuar en el ministerio? Si no, entonces perfecto, y definimos de una vez quiénes van a continuar y comenzamos a llamar. De hecho, la puerta está abierta, los niños que tengan su primera comunión, hasta adolescentes que se quieran involucrar al grupo de monaguillos. Próximo sábado 8 de febrero vamos a tener reunión a las 11 de la mañana. También quiero contarles unas cuitas. Resulta que la parroquia ha asumido una cuota del CSA para dar, como toda parroquia, a la diócesis frente a los gastos de evangelización y de pastoral que la diócesis tiene, el obispo y toda la diócesis. Entonces la parroquia tiene una cuota asignada. Para cubrir esa cuota hay una fecha en el año en el que se les pide a las personas que colaboren, que ayuden con una cuota durante el año, que pueden ser $10 al mes y que la pueden cubrir como quieran, si quieren darla mensualmente o si quieren darla a los 6 meses o al año, pero que ayuden en esta tarea. Hay una cuota asignada y hubo un grupo de personas que se comprometieron un año atrás, pero aún nos faltan por cubrir $7,000. Eso quiere decir que un buen grupo de personas aún no han traído su cuota y ya el viernes tenemos que comenzar a hacer el reporte para enviar esto a la diócesis. Si no lo cubrimos, pues entonces es como la bienvenida al párroco nuevo, nos toca ponernos a hacer almuerzos o lo que sea para conseguir ese dinero. Ahora, lo que yo le digo, si usted hizo el compromiso y no lo ha cubierto, por favor, cúbralo. Si usted tiene una crisis económica terrible y no tiene dinero, bueno, eso ya es una situación completamente diferente, pero si está a su alcance, si usted hizo ese compromiso, sí le pido que por favor se acerque. Muchos ya lo han hecho, pero entonces tenemos esa deuda de $7,000 y el lunes ya tenemos que ir mirando cómo nos ponemos a paz y salvo. Entonces les pido que quienes no lo han hecho, por favor se acerquen a la oficina. Y finalmente, después de la bendición, ustedes se pueden acercar al comedor, hay venta de alimentos. Un grupo de personas que ayudan en la parroquia han preparado alimentos para ir recaudando fondos para gastos que se van haciendo necesarios en la iglesia. En este invierno ya partes del techo como que se nos han ido averiando y toca ir remendando poco a poco, porque si dejamos que se nos crezca la cosa, nos toca celebrar en barca aquí. Muy bien, dispongámonos para la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Hemos celebrado el amor de Dios que ilumina nuestras vidas. Pueden ir en paz. Que tengan un feliz domingo. La Virgen los acompañe.
mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque parezcan tus pasos inútil caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, Santa María, ven.